Amén. Amén. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con este tema de hoy. Se llama, lo voy a repetir, se llama la iglesia que se ha depravado y la iglesia que ha cambiado. Amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 11, del 1 al 30. ¿Amén? Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pablo subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, y por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces, y volvió todo a ser llevado otra vez al cielo. Amén. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y de gran número creyó y se convirtió el Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Que llegaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Entonces, en nuestra lectura bíblica de Hechos 11, del 1 al 30. Nuestro texto de meditación se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 47, dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día el número de ellos, lo que iban siendo salvos. Amén. Entonces, esta es realmente la iglesia que Dios desea, la iglesia la cual hace la obra necesaria, la cual Dios restaura por completo a cada persona, a cada individuo, cada discípulo, cada obrero de la iglesia tiene un rol, un trabajo en específico, y eso hace que la iglesia camine sola. ¿Amén? Entonces, vamos a ver en este día nuestra introducción. Vemos que los judíos no tenían el evangelio. Ellos estaban esperando al Mesías, pero sin el evangelio. Ellos habían puesto su ideología ante el evangelio, y eso no les permitió ver realmente a Jesucristo cuando llegó a Jerusalén. Ellos no lo pudieron ver. Pudieron ver, mejor dicho, no les dejó ver su ideología, sus costumbres, sus ritos. No les permitió ver la respuesta que Dios había traído a la humanidad. No solamente eso, sino su propia nación vieron al Mesías simplemente como un profeta más. Y también llegaron a cambiar el mensaje realmente de los profetas por el legalismo, y llegaron a condenar a las personas porque no conocían realmente el evangelio de Cristo. Por eso en Juan 1, 11 al 12 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí que Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años atrás, y los discípulos solamente ellos lo pudieron ver. Los judíos lo negaron, lo rechazaron, lo crucificaron, y aún muchos de ellos siguen negando que Jesús haya venido a la tierra. Entonces pusieron su ideología, pusieron sus costumbres, pusieron todo el legalismo que había entrado a sus vidas, y no pudieron ver el mensaje de Cristo. Por eso vemos acá en Juan 1:2, dice más: a todos los que le recibieron, sean judíos, gentiles, no importando de qué nacionalidad eran, Jesús vino por todo, porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. ¿Vale? Vemos también que en Mateo 13 dice 53, Mateo 13, 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿Su madre no es María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Amén? Entonces vemos aquí que el pueblo judío rechazó a Jesús, no lo había reconocido porque pensaban simplemente que era el hijo del carpintero. Pensaban que era un profeta más, pensaban que era un hombre más que se levantaba profesándose ser hijo de Dios. ¿Amén? Entonces ellos no lo pudieron ver. Como dice en Colosenses 2:8, dice que nadie os engañe, ¿no? O lleve cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, vemos aquí que la iglesia que se ha depravado es aquella que no ha reconocido realmente que Jesús es el Cristo. Hay muchas iglesias, vemos que hay más de 4.000 religiones en el mundo, hay más de 70.000 denominaciones dentro del cristianismo, y hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Vemos diferentes iglesias, diferentes movimientos, diferentes doctrinas, diferentes vientos de doctrina, diferentes posturas, y realmente se han desviado del mensaje central de las Escrituras. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó con Pedro cuando leímos nuestra lectura bíblica en Hechos 11? Vemos que los judíos no pudieron ver realmente lo que Dios iba a hacer a través de los gentiles. Ellos rechazaban a los gentiles, ellos creían que solamente ellos merecían salvación. Entonces, vemos que ellos sufrieron mucho a causa de la ley, de la idolatría,
de una falsa doctrina que había hecho que ellos se separaran realmente de los principios establecidos por Dios en su palabra. Amén. Entonces, en Efesios 2:14 dice, porque Él mismo en él nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, quiere decir que Dios unió a todos los pueblos. Esa separación que había entre los gentiles y los judíos, Cristo vino y hizo un solo pueblo. Amén. Entonces, Jesús al morir en la cruz nos unió a su cuerpo. Entonces, eso hace que simplemente todos seamos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo somos hechos hijos de Dios por la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Entonces, no solamente los judíos, sino también la iglesia romana estaba enfocada en ¿qué? En el triunfo, y buscaban éxito sin el evangelio. También la iglesia medieval estaba metida en la política, y actualmente las iglesias están interesadas simplemente en lo físico, en lo material, en las cosas terrenales. No han sabido darle el mensaje central de las Escrituras. Por eso que malinterpretan Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice que es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? El mundo espiritual donde habita Dios. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que podamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia en este tiempo, la iglesia en general, la gran mayoría está metida, interesada en las cosas físicas, los terrenos, está enfocada en las cosas materiales, dándole respuestas físicas a un problema espiritual del ser humano. Y cae en error, cae en conformismo, cae en división, cae en contiendas, conflictos, chismes, porque simplemente no se ha centrado en el mensaje principal de las Escrituras. ¿Amén? Entonces, Dios no desea una iglesia depravada, sino una iglesia transformada, una iglesia llena del contenido correcto del Evangelio. Una iglesia que esté compuesta con hombres y mujeres, discípulos, remanentes, obreros, pastores llenos, con el plan absoluto de Dios para nuestra vida, con el mensaje correcto para poder transformar no solamente las vidas de las personas, sino también poder transformar el mundo. Entonces, ¿qué es una iglesia transformada? Hoy vamos a ver a través de estos dos puntos, realmente, ¿qué es una iglesia transformada? ¿Estamos en una iglesia transformada? ¿Estamos siendo parte de esta iglesia? ¿O simplemente hemos llegado y estamos en un lugar, una iglesia que se ha desviado del mensaje central de las Escrituras? ¿Saben? Vamos a entrar en nuestro desarrollo con el punto número 1, una vida de fe que salva el mundo, una fe correcta. Punto número 1, una vida de fe que salva al mundo, nuestra confesión correcta. Tenemos que desecharnos, en este momento, desechar nuestra confesión incorrecta, nuestra forma de ver el Evangelio de una forma incorrecta, que ha traído confusión a nuestra vida, que ha traído confusión a la iglesia y que ha traído confusión a nuestros familiares y amigos que por mucho tiempo hemos llevado a las iglesias. Nosotros, como familia, hemos llevado a mucha gente, a muchos amigos, mucha familia a la iglesia. Pero han salido decepcionadas estos 20 años. ¿Por qué? Porque simplemente se les ha transmitido un mensaje incorrecto, un mensaje físico centrado en las cosas materiales. No es que no sea importante, pero lo más importante es lo espiritual. ¿Amén? Cuando tú te conectas al mundo espiritual, lo físico se da naturalmente. Por eso vemos aquí que Mateo 16, el 13 al 20, vemos cómo el mundo en ese tiempo veía a Jesús. ¿Amén? Versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron, uno dice que tú eres como Juan el Bautista. ¿Qué representa Juan el Bautista? El legalismo. Amén. Otros decían, como Elías. Hay gente que te ve como Elías. Elías representaba el misticismo. Otros veían a Jesús como Jeremías. Jeremías, que representaba el humanismo. O alguno de los profetas. Diferentes religiones, posturas que se están viendo ahora y está trayendo más confusión al cuerpo de Cristo. Pero él les pregunta a sus discípulos, entonces, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y ahí donde Pedro, el apóstol Pedro, confiesa y declara y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Amén. Entonces, el versículo 17 vemos, le dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Jesús estaba diciendo que sobre esa confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, Jesús estaba edificando su iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo, él era Jesús el Cristo. ¿Ven? Entonces vemos aquí cuál es nuestra confesión correcta. Que Jesús es el Cristo. Lamentablemente hay muchas organizaciones o movimientos, religiones, que creen que la iglesia se ha fundado sobre Pedro. No, es sobre la confesión de Pedro que Jesús establece su iglesia, que somos nosotros. Amén. Entonces, vemos acá en 1 Pedro 2:9, vemos que en el evento que hubo por la muerte de Esteban, que muchos se esparcieron, muchos comenzaron a ir a sus ciudades, diferentes lugares, pero el evangelio no se detuvo. A través de ellos Dios llevó el evangelio a diferentes lugares. Amén. Por eso en 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, si entendemos realmente y confesamos que Jesús es el Cristo, Dios nos hace que somos un linaje escogido, nos hace entender que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, Pablo en Filipenses 3:8 confesó cuál era el mayor conocimiento de su vida. Filipenses 3:8 dice que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, Pablo entendió esta verdad. El apóstol Pablo, que estaba yendo camino a Damasco, como Saulo todavía, se encontró con Cristo. Amén. Dios lo trajo al redil, y él confesó en Filipenses 3:8 que el mayor conocimiento de su vida era Cristo. No el conocimiento que él tenía, no que él era fariseo, en hebreo, ciudadano romano, todo el conocimiento que no, él desechó todo eso con tal de entender que el conocimiento en Cristo era lo mejor que tenía para su vida. Amén. Y también entendió que la mayor respuesta la encontró en Filipenses 3:9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo encontró la mayor respuesta en Cristo. También encontró que el mayor plan en su vida lo encontraba en Cristo. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, entendió Pablo, el apóstol Pablo, que el mayor plan en su vida era encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. También entendió Pablo en Filipenses 3:14 que la mayor recompensa era Cristo, el llamado que Dios tenía para su vida. Por eso dice en Filipenses 3:14 que prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y también Pablo entendió que el mayor respaldo era Cristo en su vida, la ciudadanía que venía de parte de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, esta confesión de Pablo se dio porque él entendió que era parte de la iglesia que Dios había levantado a través de Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, la iglesia primitiva, ¿por qué fue importante? ¿Por qué hizo la obra necesaria? Porque simplemente entendieron cuál era su base, cuál era su confesión, cuál era su mayor respaldo, que era Cristo. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender en este día que Dios nos ha levantado como sus discípulos, como sus obreros, como sus embajadores, para ir y anunciar
a todo el mundo que Jesús es el Cristo, dar a conocer el nombre de Dios. Amén. Entonces, una vida de fe que sale al mundo es una vida que tiene una confesión correcta. Si antiguamente habíamos confesado, habíamos recibido a Jesús de una forma incorrecta, hoy es el momento que podamos entender realmente de que en Jesús, cuando empezamos una vida correcta de fe, vamos a poder ser luz en medio de las tinieblas, vamos a poder ser la sal de esta tierra y poder dar la respuesta a las demás personas que necesitan el mensaje de Cristo. ¿Amén? El mundo está sufriendo, el mundo está sin esperanza, el mundo está sin Dios, el mundo no conoce a Dios. Entonces nosotros que tenemos una vida de fe que salva el mundo, a través de nuestra confesión de que Jesús es el Cristo, vamos a poder llevar de la respuesta a muchas personas que están desesperadas. ¿Amén? Entonces tenemos que entender eso en esta noche, que esa realmente es la iglesia que Dios ha transformado, la cual tiene el contenido correcto del evangelio absoluto, de que Cristo es la respuesta al problema fundamental del hombre. Ese problema que se origina en Génesis 3, cuando el hombre se separa de Dios, viene la sentencia. Entonces Cristo viene, hace más de 2000 años atrás, vino en la cruz del Calvario, muere, resucita y anula esa sentencia, ese problema fundamental, para que el hombre que conoce a Cristo ya no sufra en medio de esa dificultad, en medio de ese pecado original que ha traído destrucción a la humanidad. ¿Amén? Entonces, vamos a ver el punto número 2, el evangelismo que salva al mundo, la confirmación correcta y el poder de la transformación correcta. Punto número 2, el evangelismo que salva el mundo, la confirmación correcta y el poder, la transformación correcta. ¿Amén? Entonces, cuando yo tengo el evangelio correctamente, voy a vencer todas las tinieblas, voy a vencer toda la obra de Satanás que viene contra mi vida, viene contra mi familia, viene contra mi ciudad. ¿Por qué? Porque tengo el evangelio correcto en mi vida. En Mateo 28, 16 al 20, vemos que Dios, a través de Cristo, le da la gran comisión a sus discípulos. Vemos en el versículo 18, y le dijo Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el evangelismo o el evangelio correctamente en mi vida hace que yo pueda salir victorioso en cada área de mi vida y donde vaya, establecer el reino de Dios, en mi familia, en mi distrito, en mi ciudad, en mi país, en el lugar que Dios me envíe. Yo puedo vencer todas las tinieblas de Satanás, todo el temor, todas las circunstancias, la enfermedad, todo lo que puede venir, todo lo que pueda haber en ese campo. A través del evangelio de Cristo puedo traer respuesta a la humanidad. Amén. Entonces, cuando yo entiendo realmente esta gran comisión, estoy recibiendo la bendición de sanar al mundo entero con el poder del trono celestial. Amén. Eso lo vemos en Mateo o Marcos 16, del 1 al 20 también. Vemos en el versículo 1 al 8 la resurrección de Cristo. Amén. Del 9 al 11 vemos que cómo se le aparece a María Magdalena. Del 12 al 13 del capítulo 16 de Marcos vemos cómo se les aparece a sus discípulos. Y en el versículo 14 al 18 vemos que Jesús también le da la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es nuestra respuesta, el evangelio de Cristo, absoluto, el evangelio que transforma nuestras vidas, transforma todo lugar donde estemos. Establecemos el reino de Dios cuando entendemos que Jesús es el evangelio mismo. Experimentamos el evangelismo en nuestra vida, comenzamos a disfrutar y somos parte de la evangelización del mundo, cuando entendemos correctamente el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, esta es una iglesia que es transformada por Cristo. Recuerda que nosotros somos la iglesia, somos el templo. Donde yo voy, la iglesia va. Amén. De hecho, que tenemos que congregarnos en un lugar específico, a través ahora de las plataformas virtuales, pero cuando nos abran los templos, podamos reunirnos, igual tenemos que congregarnos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Pero igual, la Biblia dice que nosotros somos templo donde habita
donde habita Dios. Entonces, yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, pero también yo soy la iglesia. Amén. Entonces, como iglesia que es restaurada por Dios, tenemos que confirmar tres cosas importantes dentro del punto número 2. Primero tenemos que confirmar solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque no hay otra cosa fuera de él. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6 que era el camino, era la verdad y era la vida. Que nadie iba a venir al Padre si no era por él. Amén. Entonces tenemos que confirmar dentro de solo Cristo, de Hechos 1:1. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Amén. De que Jesús es el Cristo. Que solo Cristo es la respuesta para mi vida y la respuesta para el mundo. ¿Y qué encuentro en esto, en Hechos 1:1, en solo Cristo? Donde Dios restaura mi fe. Donde podemos disfrutar la experiencia del monte del Calvario para salvar a las personas. Amén. El segundo punto que vemos aquí, tenemos que confirmar solo el reino de Dios. Hechos 1:3 dice: aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Donde Dios me llena de su sabiduría, concentrado ahí, y podemos disfrutar la experiencia del monte del Olivar para poder salvar a las naciones. Amén. Solo el reino de Dios. Y el punto número 3, experimentar solo el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Donde yo recibo el poder de Dios para ser testigo y puedo disfrutar de la experiencia del aposento alto de Marco para poder salvar al mundo. Estas tres experiencias son importantes: solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Amén. Entonces una iglesia restaurada, una iglesia transformada, es aquella que entendió estos principios básicos fundamentales que la iglesia primitiva entendió, y por eso ellos pudieron vencer al Imperio Romano por el Evangelio absoluto de Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Y todo esto es posible con la transformación correcta que se levantó a través de la experiencia del aposento alto de Marco. Cuando vemos en Hechos 2, el 1:47, vemos cómo la iglesia primitiva fue transformada por el Espíritu Santo. Llevaron realmente el propósito de Dios en sus vidas, porque Dios cumplió la promesa de enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso el versículo 1, de Hechos 2 habla de cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, estaban todos unánimes, esperando la promesa del Padre. En el versículo 4 vimos que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Veamos también en el versículo 9 al 11 del Hechos 2, vemos que habían 15 líderes de distintas naciones, líderes a los cuales Dios había preparado, había traído en ese momento de la fiesta de Pentecostés para recibir la llenura del Espíritu Santo, para que sean testigos donde vayan a sus naciones, a sus lugares. Amén. Vemos también en el versículo 14 al 36 el primer discurso de Pedro. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a predicar, a testificar de que Jesús era el Cristo. Entonces vemos acá en el versículo 41 o 42 que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. También entonces vemos que realmente cómo la iglesia primitiva cumplió todos los requisitos que Dios esperaba de una iglesia transformada, no una iglesia depravada, una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo, había entendido el propósito de Dios para su vida, había aceptado la gran comisión de ir a ser discípulos de las naciones, habían entendido que solo Cristo, que solo el reino de Dios y que solo el Espíritu Santo eran necesarios para poder transformar el mundo con el Evangelio absoluto de Cristo. Amén. Pero vemos que en el versículo 43 al 47 vemos la vida de los discípulos de Cristo que habían entendido realmente el mensaje. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es una iglesia transformada por Dios, que tenían en común todas las cosas. No había conflictos, no había pleitos, porque habían entendido
cuál era el mensaje central. Amén. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos aquí de cómo era la vida de los primeros discípulos, los primeros cristianos, que fue una iglesia y era una iglesia transformada, porque ellos esperaron la promesa del Padre en la fiesta, en el tiempo del aposento alto de Marco, esperando la promesa del Padre, y recibieron el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, este poder hizo que ellos pudieran vencer cualquier dificultad que podía venir sobre su vida. La persecución que vino por causa de Esteban, todo lo que se levantó en contra de la iglesia primitiva, ellos lo pudieron vencer porque estaban aferrados al pacto de que Jesús es el Cristo. Aquella simiente de la mujer profetizada, prometida por Dios en Génesis 3:15, ellos se aferraron a ese pacto. Amén. Este poder que vino a través del poder del Espíritu Santo también hizo que ellos aplastaran toda obra de Satanás sobre sus vidas. Eso lo encontramos en Romanos del 16, capítulo 16 y 17 al 27. Amén. Entonces, tenemos que aferrarnos al Evangelio correctamente, aquel Evangelio que restaura nuestras vidas, aquel Evangelio que restaura nuestra iglesia, restaura a nuestros pastores, restaura a los discípulos, nuestros ministros, nuestros obreros, nuestros remanentes. Este es realmente el Evangelio que transforma nuestra vida. Un Evangelio tan simple, pero lamentablemente nos han complicado el Evangelio. El Evangelio es simple de explicar. Cuando Jesús predicaba y enseñaba a sus discípulos, siempre enseñaba con parábolas, para que los entiendan de una forma simple y correcta. ¿Amén? El Evangelio es tan simple que un niño podía entenderlo, pero una persona con tanto conocimiento, tanta religiosidad, tanta idolatría en su mente no podía verlo. ¿Amén? Entonces el Evangelio es simple. Necesitamos restaurar el Evangelio primero en nuestras vidas para salvar a otros. Entonces, a través de la oración, a través de entender la importancia de la oración en nuestra vida, vamos a poder ganar fuerza espiritual para poder ayudar a las demás personas que necesitan el Evangelio. Amén. Por eso dice Mateo 6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si entendemos realmente la importancia del Evangelio, vamos a poder ver primero cambios en nuestras vidas. Vamos a estar en una iglesia que ha sido transformada por Dios, una iglesia sana, la cual yo puedo crecer espiritualmente, con un pastor, con líderes que están comprometidos con la obra de Dios, centrados en el mensaje de Cristo. Va a ser una iglesia transformada, va a poder caminar juntos para lograr la gran comisión de Cristo. Amén. De ir a ser discípulos, dice Mateo 28, 18 al 20, será predicado el Evangelio del Reino de Dios en Mateo 24, 14, y seréis testigos de Hechos 1, 8. Amén. Entonces, ¿qué es una iglesia transformada? Una iglesia que ha tenido o que tiene una confesión correcta, una vida de fe correcta, concentrada o centrada en el Evangelio de Cristo, no en costumbres humanas, no en obras, no en legalismo, no en misticismo, no en cosas que realmente han sacado a la iglesia del propósito central, que es dar el mensaje absoluto al mundo que está sufriendo. ¿Amén? Entonces vamos a tener nuestra conclusión. Estos dos puntos importantes es bueno que podamos entenderlo para poder ser una iglesia transformada y restaurada por Dios y no estar en una iglesia depravada. ¿Qué es una iglesia depravada? Aquella que está simplemente centrada en lo físico, en lo material, está centrada en el pastor, en los hermanos, en la iglesia, en las cosas materiales, pero no está centrada en Cristo. Una iglesia transformada y restaurada es aquella que ha entendido de que Jesús es el Cristo, aquel Cristo prometido en Génesis 3:15. ¿Amén? Entonces, para que podamos estar agradecidos por el Evangelio y que podamos transformar con el Evangelio a las iglesias que están sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo ahora, no solamente en el mundo, sino también dentro de las iglesias, porque realmente no conocen
el pacto absoluto de Génesis 3:15, aquella simiente de la mujer de Cristo que iba a venir a la tierra a darnos vida a través del Evangelio. También ese pacto que lo encontramos en Génesis 6:14, cuando Dios manda a Noé construir el arca representaba la salvación, representaba una forma simbólica a Cristo. También vemos en Éxodo 3:18 que vemos que Dios le mandó a Moisés que levantara un tabernáculo en el desierto, levantar un altar de sacrificio a Dios. También representaba a Jesús, al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. También lo vemos en Isaías 7:14, cuando el profeta Isaías profetiza la venida de Jesús a través del vientre de la Virgen María. Amén. Recordando también que Jesús, que le iba a poner por nombre Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Se cumple Mateo 1:23 y Pedro confiesa en Mateo 16:16. Aquel Cristo que vino a consumarlo todo en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en Juan 19:30. Entonces, también nuestros pilares en nuestra vida tienen que ser solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Y que podamos vivir en este día y todos los días de nuestra vida a través de la palabra, de la oración y el evangelismo, que eso tiene que sentar, eso tiene que ser un equilibrio para nuestras vidas. Eso tiene que marcar un equilibrio para poder estar centrados en el mensaje de Cristo. Entonces, que seamos una iglesia que viva dentro de las misiones del evangelismo y que a través de lo que Dios ha establecido podamos ser la iglesia que restaura el mundo. Amén. Entonces, en este día que podemos entender eso, que Dios nos ha levantado como esa iglesia que restaura su gloria, esa iglesia que se ha centrado absolutamente en Cristo, aquel Cristo prometido y que iba a solucionar y que ha solucionado el problema fundamental de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar en este día para que Dios pueda levantarnos como esa iglesia restaurada y transformada por el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Permítelo, Señor, en este día que podamos ser esa iglesia restaurada por ti, esa iglesia, Señor, que está llena del poder del Espíritu Santo y está centrada, Señor, en palabra, en oración y evangelismo. Que podamos entender, Padre, en este día que tu palabra, Señor, está restaurando todo nuestro ser, todas nuestras iglesias, Padre. Está restaurando a todos nuestros líderes, a nuestros remanentes, nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros misioneros, Señor, en nuestro país y en el mundo entero, Padre. Que puedan escuchar y restaurar sus vidas a través del Evangelio de Cristo, Padre. Oro, Dios, para que en este día seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu Santo, transformando sus vidas, transformando y fortaleciendo sus vidas espirituales, para que ellos puedan volver su mirada a ti, Señor. Oramos en este día, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano, así que Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo el día jueves. Bendiciones.